Comenzamos una nueva serie de vídeos para conocer las distintas funciones de Excel por categorías. No vamos a ver todas las funciones porque hay muchísimas, pero veremos las más importantes. Una función en Excel es una operación predefinida que realiza cálculos utilizando una serie de valores en un orden particular. Las funciones están creadas principalmente para ahorrarnos tiempo y trabajo. Dicho en otras palabras, Excel se encarga de hacer todo el cálculo por nosotros y solamente nos pide que le indiquemos la función que vamos a utilizar y los argumentos que vamos a necesitar. En términos prácticos, una función en Excel es un atajo que nos evita tener que escribir una operación matemática. Vamos a comenzar con las funciones matemáticas. Comenzamos con la función ABS. Esta función devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Escribo la función. Selecciono la celda de la izquierda, pulso Intro, arrastro hacia abajo y se muestran los valores absolutos de estos números. Como veis, los números negativos se han quedado sin signo y los positivos se muestran igual. Continuamos con la función agregar. Esta función permite utilizar otras funciones, como por ejemplo promedio, sumar, contar, etc., pero ignorando los errores que pudiera haber en el rango de celdas en el que estamos trabajando. Fijaros que en este rango de celdas tenemos una serie de cantidades, y en el mes de septiembre hay una fórmula que provoca un error porque se está dividiendo una cantidad entre 0. Si intentamos sumar estas cantidades utilizando la función suma, vamos a obtener un error. Vamos a hacerlo. Escribo la función. Selecciono todas las celdas, pulso Intro, y como veis, se ha producido un error porque hay otro error dentro del rango que estamos sumando. Entonces, para ignorar este error vamos a utilizar la función agregar. Escribo la función. Abro paréntesis y ahora tenemos que indicar la función que vamos a utilizar. Selecciono la suma. Escribo un punto y coma y se muestra una lista de opciones para omitir diferente información. En nuestro caso vamos a omitir valores de error, así que selecciono la opción 6. Selecciono todas las celdas y como veis, se han sumado todas las celdas que no contienen errores. La función aleatorio genera un número entre 0 y otro número menor que 0, con muchos decimales. Escribo la función. Abro y cierro paréntesis porque esta función no tiene ningún argumento. Arrastro la fórmula hacia abajo y se muestran 3 números aleatorios. Si pulso la tecla F9 varias veces, cada vez se generan nuevos números. Para generar un número aleatorio comprendido entre un valor mínimo y un valor máximo, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Escribo la función. A continuación, multiplico el valor máximo, resto el valor mínimo y después vuelvo a sumar el valor mínimo. Pulso Intro y se muestra un número aleatorio entre 25 y 75. Copio la fórmula a las celdas de abajo y se muestran diferentes números al azar comprendidos en ese rango de números. Para obtener un número aleatorio entero entre 0 y 100, lo hacemos de la siguiente manera. Escribo la función y multiplico por 100. Ahora, para que este número sea entero, encierro la fórmula dentro de la función entero. Ahí lo tenemos. Copio la fórmula y pulso la tecla F9 varias veces. La función aleatorio entre nos facilita las cosas porque nos pide dos argumentos. El primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior, y además nos devuelve un número entero. Aquí tengo una serie de valores inferiores y superiores. Escribo la función. Selecciono el inferior, el superior, arrastro la fórmula hacia abajo y se muestran esos números al azar, enteros y comprendidos en esos rangos de valores. La función cociente devuelve la parte entera de la división de un número, descartando el resto. Primeramente voy a hacer la división. Divido 50 entre 4 y obtenemos que el cociente es 12. Si arrastro la fórmula hacia abajo, obtenemos otro cociente que es 7. Ahora, voy a utilizar la función cociente. Selecciono el numerador y después el denominador. Como veis, el cociente es 12 y en la fórmula de abajo es 7. La función combina devuelve la cantidad de combinaciones posibles con repetición para un número de elementos. Supongamos que tenemos 3 dulces y los tenemos que repartir entre 2 niños. Vamos a calcular el número de combinaciones que podemos hacer con esos dulces. Aquí podéis ver un esquema gráfico de las posibles combinaciones. Tenemos 2 niños llamados Pablo y Laura y tenemos 3 dulces.
uno rojo, uno azul y uno verde. Una combinación sería darle todos los dulces al niño y ninguno a la niña. Los dulces rojo y azul al niño y el verde a la niña. Los dulces rojo y verde al niño y el azul a la niña, etc. Como veis, hay 6 posibles combinaciones. Para calcular el número de combinaciones con repetición, lo hacemos de la siguiente manera. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. El primer argumento es la cantidad total de elementos, que son 3 porque tenemos 3 dulces. Y el segundo argumento es la cantidad de elementos en cada combinación, que es 2 porque hay 2 niños. Selecciono la celda B5, pulso aceptar, y el resultado es que hay 6 combinaciones posibles, que son las que hemos visto en el ejemplo. Si en lugar de 3 dulces tuviéramos 5 y hubiera 3 niños, obtendríamos muchas más combinaciones. La función combinat devuelve la cantidad de combinaciones posibles pero sin repeticiones. En este caso hay 4 alumnos y queremos hacer grupos de 2 alumnos. Aquí podéis ver las posibles combinaciones. En el primer grupo tenemos el alumno naranja y el alumno rojo, y en el segundo grupo el alumno azul y el alumno verde. Como veis, están los 4 alumnos en 2 grupos. Después tendríamos estos 2 grupos y por último estos otros 2. Escribo la función. Selecciono el número de elementos y el tamaño. Excel nos dice que hay 6 posibles combinaciones sin repeticiones. La función entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Escribo la función. Arrastro hacia abajo y se muestran los valores enteros de estos números. Fijaros que son los valores inferiores más próximos a los números que tenemos aquí. Es decir, el inferior más próximo por debajo de 0,75 es 0. De 8,5 es 8. Y de menos 8,5 es menos 9 porque es un número negativo. La función matrizaleat devuelve una matriz de números aleatorios. Esta función viene a sustituir a las funciones aleatorio y aleatorio entre, porque ofrece muchas más posibilidades. Esta función necesita 5 argumentos. El número de filas, el número de columnas, el valor mínimo, el valor máximo y después si los números van a ser enteros o decimales. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono el número de filas. Ahora el número de columnas. El valor mínimo, el valor máximo, y en el último argumento selecciono verdadero para que sean enteros. Pulso aceptar y se muestra un rango de desbordamiento con una matriz de números aleatorios, basados en los argumentos. Voy a cambiar los valores. 15 filas, 10 columnas, valor mínimo 100, valor máximo 1000, y falso para obtener números decimales. Como veis, se ha creado una nueva matriz con todos los argumentos que hemos indicado. La función número árabe convierte un número romano en arábigo. Aquí tenemos una lista de números romanos y los vamos a convertir a arábigos. Escribo la función. Escribo la referencia de la celda izquierda porque no la puedo seleccionar con el ratón. Pulso intro y obtenemos el resultado. Palito v, que en arábigo es 4. Si arrastro la fórmula hacia abajo, se convierten todos los números romanos. Esta función nos hubiera venido muy bien en el colegio. La función número romano hace todo lo contrario, es decir, convierte un número arábigo en romano. Escribo la función. Selecciono la celda de la izquierda, pulso intro y obtenemos el resultado. El número 4 en arábigo es palito v en romano. Arrastro hacia abajo y como veis, esta función tiene un límite, que es el número 3999. Es extraño que el número mayor que conocieran los romanos fuera este, pero como veis, existe esa limitación. La función potencia devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. Escribo la función. Selecciono los argumentos. Arrastro hacia abajo y se muestran las potencias de estos números. Fijaros que en la última fila se ha producido un error, porque el resultado es demasiado grande, y Excel se ha desbordado al hacer el cálculo. Esta función podríamos utilizarla para calcular la cuota, los intereses y la amortización de un préstamo. Vamos a hacerlo. Para calcular la cuota de un préstamo utilizamos la siguiente fórmula. P, que es el capital, se divide entre 1, menos 1, más los intereses, elevado al número de meses en negativo, y todo ello dividido por el interés. Fijaros que el interés se divide entre 12. Voy a escribir la fórmula. Selecciono el capital. A continuación, escribo una barra para dividir.
Abro dos paréntesis, escribo un 1, y resto la potencia de 1, más los intereses divididos entre 12, cierro paréntesis, punto y coma, y a continuación, escribo la potencia en negativo que es el número de meses. Cierro los dos paréntesis anteriores, y todo ello lo divido entre los intereses, y a su vez los divido entre 12. Cierro los paréntesis, y pulso Intro. Como veis, la cuota mensual es de 438,71. Es decir, la cantidad que tendremos que pagar durante 24 meses para amortizar todo el préstamo. Ahora, de esta cantidad, vamos a ver la parte que corresponde a los intereses, pero la fórmula va a ser mucho más sencilla. Selecciono el capital, lo multiplico por el tipo de interés, y lo divido entre 12. Con lo cual, vamos a pagar 41,67. Para calcular la amortización hay que restar los intereses de la cuota. Voy a hacerlo. Como veis, pagaremos de amortización 397,05. Para comprobar si los cálculos son correctos, voy a repetir el proceso pero utilizando las funciones financieras de Excel. Para calcular la cuota utilizaré la función pago. Voy a abrir el asistente de funciones. La tasa, que es el tipo de interés, dividida entre 12. El número total de pagos, que son los meses. Y el capital, que se encuentra en la celda B13. Pulso aceptar y como veis, el resultado es el mismo. Excel ha puesto la fuente de color rojo y el resultado en negativo, para indicar que es una cantidad que hay que pagar. Ahora voy a calcular el interés y para ello utilizaré la función pagoInt. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono la tasa y la divido entre 12. El periodo del que queremos obtener el interés será el primer mes, así que escribo un 1. A continuación, el número total de pagos, que son 24. Y por último, el capital, que lo tenemos en la celda B13. Pulso aceptar y se muestran los intereses. Para calcular la amortización, utilizaré la función pagoPRIN. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono la tasa y la divido entre 12. El periodo, que será el primer mes. A continuación, el número de meses. Y por último, el capital. Pulso aceptar y como veis, los cálculos son los mismos que los que hemos obtenido con la función potencia. La función producto multiplica todos los números de un rango de celdas. Escribo la función. Selecciono todas las celdas y obtenemos el producto de los tres números. La función promedio devuelve la media aritmética de un conjunto de valores. Escribo la función. Selecciono las celdas superiores y pulso Intro. Arrastro hacia la derecha y obtenemos los promedios de las tres columnas. La función raíz devuelve la raíz cuadrada de un número. Escribo la función. Selecciono la celda izquierda, pulso Intro, arrastro hacia abajo y obtenemos que la raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz de 0 es 0. Y en los dos últimos números, al ser negativos, se produce un error. Entonces, podemos utilizar la función ABS para quitarle el signo al número y convertirlo en positivo. Escribo la función ABS, pulso Intro, y obtenemos que la raíz de 64 es 8. La función redondear redondea un número a un número de decimales especificado. Aquí tenemos una lista de números con decimales, y a la derecha, el número de decimales al que vamos a redondear. Escribo la función. Selecciono el número y los decimales. Pulso Intro, arrastro hacia abajo, y fijaros en las diferencias. 2,15, al redondear con un decimal, se convierte en 2,2. Pero 2,149, al redondearlo con un decimal, se convierte en 2,1. El número menos 1,475, al redondear con dos decimales, se redondea por debajo y se convierte en menos 1,48. Y por último 21,5, se queda igual. La función secuencia genera una lista de números secuenciales y tiene 4 argumentos. El número de filas, el número de columnas, el número inicial y después, el paso o el incremento. Voy a escribir varios valores. 4 filas, 5 columnas, inicio 0 y paso 5. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono las filas, las columnas,
el inicio y el paso. Pulso aceptar y obtenemos esa secuencia. Voy a cambiar los valores. 20 filas, 10 columnas, inicio 0 y paso 10. Al ser un rango de desbordamiento, obtenemos otra secuencia en un rango de celdas con un tamaño diferente al anterior. La función signo devuelve el signo de un número. Si el número es positivo devuelve 1, si el número es 0 devuelve 0, y si el número es negativo devuelve -1. Escribo la función. Selecciono la celda izquierda, arrastro hacia abajo, y se obtienen los valores. -1 para el número negativo, 0 para el valor 0 y 1 para el valor positivo. La función subtotales devuelve el subtotal de una lista. Además permite utilizar diferentes funciones, como promedio, contar, obtener valores máximos, mínimos, producto, suma, etc. Escribo la función. La función a utilizar será la que indique en esta celda. Entonces, seleccionando el número de función, Excel realizará el cálculo correspondiente. Selecciono las celdas de los datos, pulso Intro, y como el número de función es el 1, Excel ha calculado el promedio de estas celdas. Si selecciono estas 4 celdas y observo la barra de estado, como veis, el promedio es 75. Si escribo el número 2 para contar, el valor devuelto es 4 porque solamente hay 4 celdas que contienen números. Si escribo el número 3, obtenemos que el número de celdas que no están vacías es 6. Si escribo el número 4, obtenemos que el valor máximo es 150. Si escribo el número 5, obtenemos que el valor mínimo es 10. Si escribo el número 6, obtenemos el producto. Y si escribo el número 9, obtenemos la suma. La función suma, suma todos los números de un rango. Fijaros que tenemos 3 números y una fecha. Voy a sumar primero los números. Escribo la función y selecciono los 3 números. El resultado es 40. Pero si sumo también la fecha, fijaros lo que ocurre. Las fechas para Excel son números. Voy a aplicar formato de número a la fecha. Hago clic en el iniciador de cuadros de diálogo. Selecciono número, quito los decimales, y pulso aceptar. Como veis, se muestra el número 44.562, que si lo sumamos a estos números, se obtiene este resultado. Si al resultado le aplico formato de fecha, obtenemos 10 de febrero de 2022. La función suma producto devuelve la suma del producto de varios rangos de celdas. A la izquierda tenemos una lista de productos con sus precios y la cantidad que se ha vendido de cada uno. Para calcular el total de ventas de estos productos, tenemos que multiplicar el precio por la cantidad de cada uno de los productos y a continuación sumar el resultado de todas las multiplicaciones. Esta operación la podemos hacer de una sola vez, utilizando la función suma producto. Escribo la función. La primera matriz que vamos a multiplicar es la columna de los precios. La segunda matriz es la columna de las cantidades. Pulso Intro y obtenemos el total de las ventas. Es decir, se ha multiplicado cada precio por cada cantidad y después se han sumado todos los resultados. Esta función también permite hacer selecciones y filtros. Aquí tenemos una lista con los productos que se han vendido en diferentes regiones. En la celda inferior voy a insertar una validación de datos para seleccionar un producto y una región. En la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, selecciono Validación de datos. Voy a permitir una lista. Ahora, escribo los diferentes productos. Plátanos, manzanas, tomates y peras. Pulso Aceptar y se muestra un desplegable con los 4 productos. Vamos a hacer lo mismo con las regiones. Hago clic en Validación de datos. En Permitir, selecciono una lista. Ahora, escribo las diferentes regiones. Norte, Sur, Este y Oeste. Pulso Aceptar y se muestra un desplegable con las 4 regiones. Escribo la función suma producto. Abro paréntesis, selecciono los productos y el filtro se aplicará a las celdas cuyo valor sea el mismo que el de la celda E27. Es decir, vamos a multiplicar todos aquellos productos que coincidan con el valor que tengamos seleccionado en esta celda. Escribo un asterisco, vuelvo a abrir paréntesis y selecciono las regiones. El filtro se aplicará a las celdas cuyo valor sea el mismo que en la celda F27. Y todo lo anterior lo multiplico por la columna de ventas.
Vuelvo a cerrar paréntesis, pulso intro, y se muestran los plátanos que hemos vendido en la zona norte. Ahora quiero saber las ventas de tomates en el este. Selecciono tomates y la zona este. O por ejemplo las ventas de peras en el sur. Selecciono peras y la zona sur. O manzanas en el norte. Selecciono manzanas y la zona norte. Como veis, esta función es muy potente. La función sumar sí, suma las celdas de un rango que cumplen con un criterio. Aquí tenemos las ventas que ha realizado un comercial durante los meses del año. Voy a aplicar un 5% de comisión a cada mes. Escribo la fórmula. Multiplico las ventas por el 5%. Copio la fórmula al resto de celdas. Estas son las comisiones que habría cobrado cada mes. Pero solamente va a cobrar comisión aquellos meses en los que las ventas hayan sido superiores a 1.500. Si no ha llegado a esa cantidad, no recibirá la comisión. Primeramente voy a calcular el total de comisiones que habría cobrado. Voy a sumar todas las comisiones. Y se muestra lo que hubiera cobrado el comercial. Ahora necesito sumar solamente las comisiones de los meses en los que las ventas han sido superiores a 1.500 euros. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. Las celdas a evaluar se encuentran en la columna de ventas. El criterio es que las ventas sean superiores a 1.500 euros. Y por último, las celdas que se van a sumar son las que se encuentran en la columna comisión. Fijaros que el criterio ha de ir entre comillas. Pulso aceptar y como veis, va a cobrar 610 euros, porque es el resultado de sumar las comisiones de los meses en los que las ventas han sido superiores a 1.500 euros. Si los seleccionamos de forma manual, en la barra de estado podemos comprobar que efectivamente la suma es 610 euros. La función si conjunto suma las celdas de un rango que cumplen una o más condiciones. Al igual que la función suma producto, es una función muy potente. Aquí tenemos una lista de los discos que se han vendido en una tienda. Tenemos el artista, el nombre del álbum, el número de canciones que tiene el álbum, y el número de discos vendidos. Necesito saber el número de discos que se han vendido según el número de canciones. Por ejemplo, los discos que se han vendido con 9 canciones son los que están resaltados de color verde. O los que se han vendido con 12 canciones son los que están resaltados de color amarillo. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. El rango a sumar se encuentra en la columna de los discos vendidos. Las celdas a evaluar se encuentran en la columna canciones. Y el criterio será el número de discos que pongamos en la celda A27. Pulso aceptar. Necesito saber los discos que se han vendido de 9 canciones. Escribo 9 y obtengo que se han vendido 15 discos. 8 más 7, 15. Ahora, necesito saber los discos que se han vendido de 12 canciones. Escribo 12 y obtengo que se han vendido 30 discos. Queen, Supertramp y los Rolling Stones. Ahora vamos a utilizar de nuevo esta función pero con dos condiciones. Es decir, necesitamos saber el número de discos que se han vendido según el número de canciones y según el precio. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. Las celdas a sumar se encuentran en la columna de los discos vendidos. Las celdas a evaluar se encuentran en la columna del número de canciones. El criterio será el número de canciones que pongamos en la celda F27. Vamos con el segundo criterio. En este caso vamos a comprobar el precio. Selecciono la columna precio. El criterio será el valor de la celda G27, que es el lugar en el que escribiremos el precio. Pulso aceptar. Voy a probarlo. Necesito saber el número de discos vendidos con 12 canciones cuyo precio es menor de 10 euros. Como veis, el resultado son 15 discos, que son los que están resaltados en color verde, porque los dos tienen 12 canciones y los dos valen menos de 10 euros. O por ejemplo, el número de discos vendidos que tienen 10 canciones y valen más de 15 euros. Como veis, se han vendido 40 discos, que son los de AC/DC, Pink Floyd y The Police. Para terminar con las funciones matemáticas, vamos a ver la función truncar. Esta función trunca el valor de un número a entero, suprimiendo la parte fraccionaria de ese número. Escribo la función.
Selecciono la celda de la izquierda. Arrastro hacia abajo y como veis, solamente se eliminan los decimales. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.